Ustedes acaban de ver el informe sobre Bélgica y está con nosotros, se lo habíamos anunciado, Eric Toussaint, politólogo belga que es especialista en el tema de la deuda para el tercer mundo y además acaba de regresar de Nueva York, participó en la sesión de Naciones Unidas con respecto del objetivo del milenio, el Día de la Democracia, así se tituló la sesión. Realmente un lujo para nosotros tenerlo a Eric Toussaint. Gracias por estar con nosotros, Eric. Además, varios libros tiene Eric publicados en la Argentina, después se los vamos a mostrar. Eric, ¿viste el informe que hicimos sobre Bélgica? ¿Cuál es tu análisis, tu balance? ¿Es real la posibilidad de que Bélgica se parta en dos? Sí, esta vez hay una probabilidad importante de llegar a una división de Bélgica. No en los meses que vienen, pero hay un proceso de división que está en marcha porque del lado de los sectores empresariales del norte del país, entonces la región de Flandes, piensan ellos que podrían constituir un estado de 6 millones de habitantes dentro del marco de la Unión Europea, donde hay estado de 2 millones como Eslovenia, y económicamente más débil. Y aplicar mejor su modelo económico, que es un modelo neoliberal, cuando la parte francófona, Valonia, donde estoy, la izquierda es mucho más fuerte, el movimiento social, el movimiento obrero tradicionalmente pesa mucho en la política y entonces protege a unas conquistas sociales que no son defendidas de la misma manera en la parte del norte del país. ¿Cómo lo asume el resto de Europa esto? ¿Lo podría digerir bien o eso es una complicación? Va a ser un problema específico porque, claro, la capital de Europa es Bruselas. Y además Bruselas es una ciudad en mayoría francófona, con 87% de francófonos, pero en territorio flamenco. Lo que en caso de división del país crea un problema porque no hay continuidad geográfica entre Bruselas, capital que es francófona, y el territorio francófono que es Valonia. Entonces incluso hay una negociación para tener un corredor de contacto territorial entre la parte francófona y Bruselas en caso de separación del país. Antes decíamos que Bélgica es una potencia económica, Bélgica también fue una potencia colonial, sí. Y cuando uno piensa en el colonialismo obviamente piensa en la deuda, y no solamente lo monetario. ¿Qué lugar ocupa, ya que vos sos un especialista en el tema deuda, Bélgica y Europa respecto de África y otras regiones del mundo? Bueno, Bélgica tenía varias colonias en África, la principal, el Congo belga, que ahora se llama República Democrática del Congo, hicimos un informe que es un territorio 90 veces más grande que Bélgica y tiene 60 millones de habitantes. Y claro, el Congo, toda su situación actual depende, es la herencia del modo de pillaje que organizó Bélgica en el Congo. Fue una experiencia absolutamente dramática que empezó en 1885 cuando el rey de Bélgica se adueñó de un territorio. Es decir, que el territorio no era el Congo belga, era propiedad del rey de Bélgica otorgado en la conferencia de Berlín en 1885. Es decir, las demás potencias, Inglaterra, Alemania, Francia, otorgaron al rey de Bélgica el dominio sobre un estado. Y fue un genocidio. 2/3 de la población murieron en los 30 primeros años de la historia colonial y dejaron países endeudados, Bélgica y claro, y Bélgica que se había endeudado con el Banco Mundial en los años 50, entonces acercándonos de la situación actual, Bélgica se endeudó con el Banco Mundial en los años 1950 para aumentar sus proyectos de colonización y yo diría de pillaje del Congo. Cuando el Congo gana su independencia en junio de 1960, Bélgica, a espalda de las autoridades del Congo, dirigida por Patrice Lumumba, el primer ministro, Bélgica se pone de acuerdo con el Banco Mundial para transferir al Estado independiente la deuda contratada por Bélgica. Entonces, ese país independiente empezó su historia con una deuda odiosa hacia el Banco Mundial. Y además, hay que decirlo claramente, Bélgica
organizó el asesinato del primer ministro Patricio Lumumba en enero 61. Es decir, que la responsabilidad histórica de Bélgica respecto al pueblo del Congo es súper importante y nosotros abogamos para que Bélgica pague reparaciones al pueblo del Congo y reconozca su responsabilidad histórica en el asesinato del primer ministro. Salimos de Bélgica, ¿les parece? Quería consultarte, Eric, ¿cómo están viendo el proceso actual con respecto a la deuda del tercer mundo, sobre todo en Latinoamérica, que fue un modelo de endeudamiento dependiente? En los últimos 10-15 años se ha movido el escenario político en Hay cambios América Latina. importantes. Por ejemplo, pasamos de una deuda principalmente externa a una deuda interna. Ahora, la mayor parte de la deuda de los países de América Latina es una deuda interna, es el caso de Argentina como el caso de Brasil. Segundo punto, la situación parece totalmente bajo control porque en la coyuntura internacional actual hay tres factores que favorecen a los países como Argentina o Brasil u otros países de América Latina. Primero, altos precios de materias primas y de productos alimentarios como la soja exportada por Argentina sobre el mercado mundial. Estos precios altos hacen que con las retenciones que implementa el gobierno tiene ingresos fiscales que le permite pagar la deuda externa. Segundo, la tasa de interés en Estados Unidos, en Europa, en Japón, es súper baja, tipo cero. Así que cuando un país como Argentina o otros países se refinancian o buscan como refinanciarse, tienen acceso a préstamos, a crédito, a una tasa que es mucho menor que antes. Y también entonces la situación parece bajo control. Y tercero, con la crisis que hubo en Europa, los bancos centrales del norte otorgaron mucha liquidez a los bancos del norte que invierten una parte en capitales golondrinas en las bolsas de valor de los países emergentes. Entonces hay un cierto flujo de capital hacia países emergentes. Pero estos tres factores pueden cambiar de manera brutal. Te iba a comentar eso, son muy volátiles todos los factores, digamos, pueden cambiar de un momento a otro. Entonces es exactamente el tema, es que hay una impresión de blindaje de la economía de los países emergentes, pero en realidad la evolución de la economía depende fundamentalmente de decisiones que se van a tomar en el norte del planeta. Y de mercados muy especulativos. Si la Reserva Federal de Estados Unidos aumenta la tasa de interés y va a tener que aumentarla en un momento dado, en 6 meses o un año y medio, eso va a disminuir la especulación sobre las materias primas y los precios va a empezar una caída. Si China, que tiene un crecimiento de 10%, entra en una crisis, y para mí es posible una crisis de China porque hay una burbuja inmobiliaria en China, hay una burbuja bursátil y hay una burbuja de deuda pública y privada interna. China es acreedor neto, es el mayor acreedor del mundo, pero en su país sostuvieron el crecimiento económico con especulación inmobiliaria, y la especulación inmobiliaria implica muchas deudas dudosas en la cartera de los bancos chinos al interior. Y si hay una crisis inmobiliaria como la hubo en Estados Unidos, situación de impago van a ocurrir en China. Eso puede provocar un descontrol de la economía china por parte del gobierno y una crisis china que pueden llevar a un crecimiento inferior y entonces menos importaciones, por ejemplo, de soya transgénico. No digo que es cierto que va a ocurrir rápidamente, pero es probable también tal situación de crisis. ¿Y cómo se cubren los países como del tercer mundo como los del latinoamericano frente a este panorama bastante amenazante? Para mí están en una situación como eufórica, están convencidos que sus economías son blindadas y pienso que se están equivocando, que están perdiendo un tiempo precioso. Por ejemplo, se fundó aquí hace 2 años
el 9 de diciembre de 2007 el Banco del Sur. Era el último día del mandato de Néstor Kirchner. Pero el Banco del Sur no funciona, Todavía no. porque el Congreso argentino, por ejemplo, no ratificó la fundación del Banco del Sur. Cuando el Banco del Sur podría ser un instrumento para financiar la integración latinoamericana y blindar, sí, la economía latinoamericana frente a choques exteriores, porque el Banco del Sur podría servir a mejorar el mercado interno y dar acceso... Pedro Páez, que está al frente del proyecto del Banco Sur, es muy optimista, dice estamos avanzando. Vos parece que claro, pero una posición mi más amigo escéptica. Pedro Páez es presidente de la Comisión Presidencial Banco del Sur del Ecuador. Entonces tiene que decir cosas que no soy tenido yo que decir porque soy totalmente independiente. Pero estuviste asesorando al gobierno ecuatoriano con el tema de la deuda. Sí, y yo digo claramente que hay un atraso tremendo en el lanzamiento del Banco del Sur. Y soy pesimista y es de mi responsabilidad de decir que los gobiernos latinoamericanos no se comportan frente a la situación internacional de manera adecuada. Habría que acelerar el Banco del Sur, habría que tomar medidas para proteger a América Latina de los juicios que hacen las transnacionales contra Argentina, el tema del CIADI, el Tribunal del Banco Mundial. Tendrían que tomar medidas comunes los países de América Latina para enfrentar esa situación. Tenían que tener un fondo común de reservas para enfrentar posibles ataques especulativos. Tendrían que realmente concretar el proyecto del Sucre, que es una moneda común entre los países. Y hay un atraso muy grande al respecto. Tal vez se está pidiendo mucho en muy corto tiempo. Bueno, pero es que el tiempo está corriendo. Es que, también es Pedro, verdad, el tiempo está corriendo. No se puede perder, porque si cambia la situación, no tendrán las mismas niveles de reservas internacionales. Hacer un Banco del Sur cuando tú tienes muchas reservas internacionales te permite financiar el Banco del Sur colocando tus reservas ahí, pero si esperas la crisis y tener que utilizar tus reservas para enfrentar un ataque especulativo o para pagar deuda, como lo hace Argentina, ¿qué va a pasar? Cuando van a querer realmente constituir el Banco del Sur, no tendrán más la reserva para financiar y tendrán que pedir crédito en los mercados internacionales en condiciones difíciles. Es sintomático que países como Brasil, donde claramente tiene una estrategia política de mediano y largo plazo, también tiene estas dificultades. El Parlamento tampoco la aprueba. Brasil, hay que decir francamente, es parte del problema a este nivel. Es que Brasil tiene su banco de desarrollo, que es el BNDES. Sí. El BNDES tiene un portafolio de crédito mayor que el del Banco Mundial este año. Y es decir que Brasil no necesita al Banco del Sur. Pero Brasil participó a la creación, a la negociación del Banco del Sur, yo diría, porque no puede estar ausente del Banco del Sur, se cree el Banco del Sur. Pero Brasil no está allí para hacer avanzar el proceso de lanzamiento del Banco del Sur. Más bien está un poco obstaculizando. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones si esto cambia. Gracias, Eric Toussaint, por haber estado con nosotros. Los que quieran escuchar más a Eric Toussaint, el martes va a estar a las 10:30 en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985, ahí ven la dirección. El miércoles en la Universidad Nacional de La Plata. Varios libros tiene Eric, les vamos a mostrar uno solo que se acaba de publicar, La crisis global. Acaba de salir este libro, a ver, ahí la cámara lo está tomando. Ediciones de la Madre de Plaza de Mayo, La crisis global. Hay 60 preguntas y respuestas sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Muchos de los libros de Eric Toussaint están en las librerías. Gracias, Eric, por haber estado con nosotros. Y Félix, vamos con la encuesta.